Hoy te voy a enseñar a hacer este bizcochuelo de café. Muy barato de hacer y con ingredientes muy sencillos. Quédate que ya empezamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 huevos, 1 taza de azúcar, media taza de aceite, 1 taza y media de harina leudante, café soluble a gusto. La receta originalmente pedía unas 10 cucharadas de café instantáneo, pero esto realmente es a gusto de cada uno. Y esto originalmente no estaba en la receta, pero lo agregué porque realmente hace una gran diferencia. Leche. Sin leche, como decía la receta original que sigo yo, la verdad quedaba muy seco el bizcochuelo. No me gustaba. Con algo de leche queda mucho más húmedo. Ignoren la pequeña cantidad de leche que estoy usando para esta demostración porque me quedé sin tazas grandes. Y bueno, tenía que mostrar la leche en algo y bueno, la puse en una tacita chiquita. Me la voy a tomar, permiso. Rico. En un bol, o en mi caso en una fuente de hierro, vamos a mezclar todos los ingredientes. 2 huevos. Vamos a mezclar el azúcar ahí. La receta originalmente pedía 1 taza de azúcar, pero yo voy a usar media taza porque me parece demasiado, 1 taza entera. El aceite. Vamos a mezclar un poco. Agregamos la harina leudante y mezclamos. Agrego el café soluble, a gusto de cada uno la cantidad de café. Creo que me excedí un poco, es más. Ahora bien, si lo sigo mezclando va a llegar un punto en el que va a quedar uniforme, pero la verdad ni me molesto en seguir mezclando porque esta era la receta original, ¿no? que conseguí en internet yo hace mucho tiempo. Pero es sequísimo esto para un bizcochuelo, ¿no? Así que acá es cuando le entro a meter leche, cantidad necesaria. Y bueno, eventualmente a medida que vas agregando leche y mezclando vas a llegar a un punto en el que está más o menos así. La verdad no sé cuánta leche agregué porque esto lo hago muy a ojo, ¿no? Es más que nada ir agregando leche hasta que la mezcla anterior quede más o menos con esta consistencia. Quizás un poco más líquida incluso. Vamos a agregar un poco más. Muy bien, esta consistencia ya me gustó. Vamos a agarrar otro recipiente. En mi caso estoy usando una sartén de hierro, pero obviamente pueden usar cualquier molde o lo que sea. Vamos a poner un poco de aceite. Lo vamos a esparcir bien por toda la sartén. Después le voy a agregar un poco de harina. Ahí tengo la sartén con la mezcla del bizcochuelo y ahora la vamos a mandar al horno. Fuego medio bajo entre unos 20 minutos. Yo voy a hacer mi bizcochuelo en un horno pizzero y bueno, también justamente ese es el motivo por el cual estoy usando una sartén de hierro. En este horno, un bizcochuelo en una sartén de acero se le quemaría todo de abajo. Bueno, ya pasaron aproximadamente 20 minutos, vamos a ver cómo va. Oh, va poco. Esto doblar esto un poquito más porque me voy a desaparecer las huellas digitales. Oh, miren qué bueno. Miren cómo va. ¿Qué les parece? Y... me quema. Acá tenemos el bizcochuelo de café. Todavía está caliente, vamos a dejarlo enfriar un poco. Acá tengo un bizcochuelo que preparé ayer y como pueden ver tiene como una suerte de caramelo o costra arriba. Eso es porque en este caso, antes de hornearlo, me puse a espolvorearle un poco de azúcar blanca por encima. Esto es opcional, mejora el sabor considerablemente, queda ahí como una costra rica de azúcar. O incluso algo que se puede hacer una vez que se lo saca es pasarle un poco de dulce de leche por arriba y también queda muy bueno. Miren cómo se despega. No se pegó ni un poquito, ¿ven? Si te gustó la receta, dale a me gusta, compartila y deja un comentario. Nos vemos en el próximo video.